Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de la Osmo Action 5 Pro, que llevo un par de mesecillos usándola y he hecho distintas pruebas, tanto durante el día, durante la noche, durante el atardecer, con baja luz en interior. De hecho, este mismo vídeo ahora mismo está siendo grabado con la Action 5 Pro, aquí en interior, que no hay demasiada luz, simplemente estoy iluminándome con un par de lamparitas y podéis ver el trabajo que hace. Pero evidentemente, como toda cámara de acción, ya lo habrán dicho mil veces, son para usarlas en exterior y con buena iluminación, porque en el resto de casos pueden flaquear, aunque esta particularmente funciona muy bien en baja luz. He grabado bastantes vídeos y tengo aquí una chuletilla, por eso me vais a ver mirando, de qué configuración tenía en cada uno de los vídeos. Os los voy a ir mostrando, yo los voy a ir viendo aquí para poder comentarlo con mayor precisión y ver si hay diferencias o no hay diferencias, qué diferencias hay. Este vídeo se va a centrar en vídeos en tierra, si queréis también uno de vídeos en mar, porque he buceado con ella y os puedo confirmar que aguanta perfectamente hasta más de 10 metros, que la ha llegado a sumergir sin carcasa y durante una hora, o sea que aguanta. Vamos a empezar con el primer vídeo. Tened en cuenta que si hasta que yo os diga lo contrario, estamos grabando en 50 fps con el white balance fijado y en 4:3 y en D-Log. Estoy grabando en D-Log porque es bastante sencillito de editar en la aplicación, le aplicas el LUT con un clic. Dicho esto, vamos con el primer vídeo. El primer vídeo está con 5500 de weight balance, con un ISO de 200 en manual y con el shutter speed, la velocidad de obturación a 6400. Como podéis ver al final de ese vídeo, se sobreexpone la parte de, una vez que llegas a la parte del sol, queda bastante sobreexpuesto, porque al tener una toma en la que vas a girar y estás pasando de estar a contraluz, bueno, al revés, de estar con la luz de espaldas a estar a contraluz, pues evidentemente es muy difícil encontrar un equilibrio en manual que te lo haga correctamente. Por tanto, en cualquier situación de exterior, que va a ser la mayoría en la que vais a utilizar estas cámaras, yo creo que tiene sentido dejarlo en automático, ponerle, si queréis, de hecho yo lo recomendaría, limitarle el ISO, el rango de ISO, que viene en principio hasta 12800 si no recuerdo mal. Yo normalmente, si estoy en exterior, lo limito entre 100 y 800, como mucho 100 y 1600 si vais a estar a lo mejor en una zona de bosque o algo así, que podéis entrar en zonas oscuras o con menos luz en ciertos momentos. Entonces podéis ponerlo en hasta 1600. Si no queréis calentar la cabeza, pues en exterior, en un día soleado, entre 100 y 1600, y eso os debería hacer el truco perfectamente. Ahora vamos a ver este mismo vídeo grabado en automático. Aquí tenemos el mismo vídeo grabado en automático y la configuración que tenía puesta era lo mismo, el white balance a 5500, pero ahora el ISO lo tenía entre 100 y 800 y la velocidad de obturación entre 100 y 8000. 8000 es el máximo, o sea que entre 100 y el máximo. No puedes, por lo menos hasta el firmware actual, no puedes limitar la velocidad de obturación, o sea, le tienes que dar un mínimo y el rango completo, que es 8000. O tú fijarlo manualmente, pero eso tiene sus problemas, sobre todo en exterior. Porque en cuanto cambies de luz vas a necesitar ajustar esa velocidad de obturación o va a dejar zonas sobreexpuestas si de repente pasa a una zona muy iluminada. Es un problema, yo no lo recomiendo ponerlo en manual. Entonces eso, ISO entre 100 y 800 y shutter speed o velocidad de obturación en mínimo de 100. Esto tiene miga, el tema de que sea mínimo de 100, y os lo voy a explicar más adelante cuando veamos el tema de la estabilización. Ahora vamos a ver el white balance. Si yo grabo tomas con un white balance fijo o dejo el white balance en automático. El primer vídeo lo que hace es una toma similar, es decir, pasas de una toma en la que tiene la luz de espaldas a tener la luz de frente, con el balance de blancos automático. Y vamos a ver si podéis percibir la diferencia, porque sí que hay una diferencia entre la opción del white balance automático y la opción del white balance en manual. Empezamos con una tonalidad un poco menos amarillenta. Si os fijáis sobre todo en el verde que hay en la hierba.
y conforme va girando, automáticamente se pone como en un color más tono atardecer, ¿no? Podemos decir ese color dorado. ¿Por qué? Porque conforme he girado la cámara, el balance de blancos ha cambiado porque estaba en automático. Esto hay veces que fastidia mucho. A mí me ha pasado alguna vez de grabar una toma y que al pasar por un sitio un poco oscuro me cambia el white balance notablemente, y al salir de ese sitio que no es tan oscuro pasando por un árbol o algo por el estilo, y te hace un cambio de white balance que no queda demasiado bien en el vídeo. Además luego no lo puedes corregir o es muy difícil de corregir, tendrías que hacer muchísimo trabajo manual porque tienes un trozo de la toma en el que le tendrías que aplicar un balance de blancos y otro trozo en el que tendrías que aplicarle uno distinto. De hecho, ahora vamos a ver el ejemplo con el mismo white balance, que es la misma toma exacta, pero en este caso tiene un white balance fijo. Si veis, aquí ya empezamos con ese tono un poco más dorado desde el principio, y conforme va girando se mantiene exactamente ese mismo tono, esa misma temperatura de color. Entonces, claro, si yo luego quiero darle otra temperatura de color distinta a este vídeo, reducirla, hacerla más azulada o hacerla más dorada, lo puedo conseguir fácilmente. Pero en el vídeo anterior, en el que me lo cambia conforme voy girando, no voy a conseguir el resultado que quiero en ningún momento. Voy a tener que ir cortando frame por frame a ver si consigo ajustar en cada parte el balance de blancos que le conviene. Y además, cuando grabas en D-Log a 10 bits, el balance de blancos lo puedes ajustar muy fácilmente en postproducción. Entonces, simplemente con tenerlo fijo y más o menos adecuado, luego lo puedes corregir con cierta facilidad. Luego, otro punto importante es que podéis manejar la exposición de la cámara. Si os habéis fijado, la cámara tiene en la parte de edición de la exposición, cuando estáis en el modo Pro, podéis ver que tenéis la velocidad de obturación arriba a la izquierda, tenéis el ISO arriba a la derecha y podéis configurar, cuando lo tenéis en automático, la exposición. ¿Qué es lo que hace modificar esa exposición? Lo que hace es decirle, si por ejemplo la pones en números negativos, le estás diciendo que del rango automático de ISO que tú le has puesto y del rango de velocidad de obturación, si lo pones en negativo le estás haciendo que subexponga, es decir, que aumente la velocidad de obturación, que tienda a aumentar la velocidad de obturación y que tienda a reducir el ISO porque la estás subexponiendo. Entonces, si te están saliendo las tomas muy sobreexpuestas, podrías ajustar esa exposición para que use ISOs más bajos. O simple y llanamente, si te preocupa que en ciertos contextos que no debería utilizar un ISO muy alto, pues puedes bajarle esa exposición para conseguir un ISO más bajo dentro del rango que tú le has puesto. Con esto conseguís que, si entráis en una zona realmente oscura, utilice el máximo de ISO que tiene el rango, porque la va a necesitar, porque va a estar subexpuesto en cualquier caso, estás en un sitio muy oscuro, pero a la vez que, estando en exterior, utilice ISOs más bajos y no se le vaya la pinza y empiece en plena luz del sol a utilizar un ISO de 400 cuando no hace ninguna falta. Esas son cosas que podéis ir ajustando, como podéis ver en el vídeo que os he enseñado. Si lo vais moviendo, podéis ir ajustando en la toma en la que estáis a ver qué ISOs está usando y qué velocidad de obturación está usando. Va a ser preferible que tengáis un ISO un poco más alto en el rango, cuando pongáis el rango automático, pongáis un ISO un poco más alto. Si tenéis pensado, si haciendo pruebas decís, oye, pues con 800 me iría bien, ponlo hasta 1600, porque lo va a manejar correctamente y si entras en una zona más oscura vas a tener más posibilidad de que se vea correctamente. A ponerlo menos y que pases por una zona oscura, porque al final estos son cámaras de acción, son para moverte, y acabas entrando en una zona oscura y no se vea nada. Porque una vez que entres en una zona oscura y no se vea nada, y no hay nada que hacer. Ese trozo de la toma no te sirve de nada porque no se ve. Entonces es preferible que esté un poco sobreexpuesto, un poco, a que esté subexpuesto. Ahora, si vas a estar en una zona en la que prácticamente no hay árboles y estás a plena luz del sol, pues ponle el ISO fijo a 100 y una velocidad de obturación alta. Que en este caso, ya os digo, ahora vamos a ver por qué lo de la velocidad de obturación alta tiene sentido. Porque para los que no lo sepáis, la velocidad de obturación, conforme la aumentas, disminuye la luz que entra al sensor. Cuanto más rápida es la velocidad de obturación, menos luz entra al sensor porque le da menos tiempo. Se está cerrando y abriendo muy rápido y por tanto le da tiempo a que le entre menos luz. Esto a la vez
consigue tomas más nítidas. Consigue tomas que, si hay la luz suficiente, se ven muy nítidas y con mucha textura, no sé cómo explicarlo. Pero el tema es que cuando tú paras una imagen que tiene un shutter speed alto, es cuando consigues esas imágenes de deportistas que se están moviendo muy rápido y se les ve de forma totalmente clara, sin ningún tipo de blur, sin ningún tipo de desenfoque de movimiento, sino que se le ve nítido, aunque se está moviendo muy rápido. Eso lo consigues con una velocidad de obturación alta. Pero a la vez sacrificas ese desenfoque de movimiento del vídeo que le da como ese toque realista, como ese toque cinematográfico. Pero de nuevo, esto es una cámara de acción, quiero decir, es para grabar acción, no es para grabar cine. Puedes hacerlo, pero no es para eso. Entonces tenemos que entender que la cámara, sus modos automáticos están pensados para trabajar acción, no para trabajar una película de Hollywood. Entonces pasamos al gran tema, que el gran tema es la estabilización, porque al final tú te compras una cámara de acción en el 99,9% de los casos porque son pequeñitas, graban lo suficientemente bien y tienen una muy buena estabilización sin tú tener que hacer ningún trabajo extra. Pues vamos a ver cómo realmente le podemos sacar partido a esa estabilización y utilizando simple y llanamente el Rocksteady normal, sin tener que irnos al Rocksteady Plus, que hace un recorte muy grande de la imagen, sino que con el Rocksteady normal nos va a funcionar perfectamente. Os voy a enseñar, porque aquí el punto determinante es la velocidad de obturación. Lo que más impacta en que funcione correctamente la estabilización por software que hace la cámara es la velocidad de obturación. A mayor velocidad de obturación, mejor estabilización. Entonces os voy a enseñar unos vídeos que están grabados. Tengo que apuntar los settings. 25 frames por segundo, porque como voy a grabar estaba ya grabando casi atardeciendo y tal, porque tened en cuenta que estas cámaras, a no ser que le compré un filtro ND, tienen un problema, que es porque el filtro ND lo compras para poner una velocidad de obturación más baja cuando grabas, sobre todo de día. Pero estas cámaras, de nuevo, lo que os comento, como bajar la velocidad de obturación, lo que hace es que produce ese desenfoque, también produce que la estabilización funcione peor. Entonces, si la estabilización funciona peor, tiene sentido tener un filtro ND. Pero una cámara de acción, pues puede tener sus usos, pero seguramente para la inmensa mayoría de los usuarios no sea algo interesante, por lo que vamos a ver ahora. El primer vídeo que os voy a enseñar es a 25 frames por segundo, grabado en ultra wide, en 4:3, y una velocidad de obturación de 50. Y vais a ver qué es lo que pasa. Os fijáis que se ve el temblor, está puesto con Rocksteady, y veis que hay como un temblor. Y a mucha gente, cuando graba en baja luz, ve como que, si a lo mejor grabáis en la calle con farolas y tal, veis como que se derriten las farolas, como se produce esa vibración, ese desenfoque, porque tenéis el shutter speed en automático y el mínimo estará puesto en 50 o incluso menos. Entonces, si el mínimo está puesto en 50 y hay poca luz, la cámara va a bajar la velocidad de obturación hasta 50 para captar toda la luz posible. ¿Qué es lo que ocurre? Hay cagaste, porque al bajar la velocidad de obturación hasta 50, la estabilización no funciona bien, y como la estabilización no funciona bien, se te ve todo como un flavor cuando estás grabando por la noche. Es como en el vídeo que acabáis de ver. Ahora, el siguiente vídeo es de nuevo en 25 fotogramas y con una velocidad de obturación de 100 en vez de 50. Para que veáis la diferencia. Antes se veía como el tembleque, se notaba mucho, se veía como muy gelatinoso, podemos decir así, y mucho temblor. Y ahora en cambio, si vemos esta que tiene una velocidad de obturación de 100, fijaos, no se ve totalmente estable, hay un poco de tembleque, pero ya se ve mucho más estable que la anterior. Y se nota. Entonces, 1/100 ya empieza a ser algo aceptable. Podría ser un mínimo que podemos poner para por la noche, aceptando que no es una estabilización 100% perfecta, que entra la suficiente luz al sensor para grabar un poco mejor de noche y estabiliza bien. Pero ¿qué ocurre si nosotros queremos una estabilización realmente buena de verdad? Pues vamos a ver ahora una toma con una velocidad de obturación
de 1/200, que es el doble del anterior. Si os fijáis ahora, la estabilización es muy buena. No vibra prácticamente nada. Entonces, si queréis grabar escenas de acción y vais a estar moviendo la cámara, que es lo normal, bloqueando y tal, y moviéndola mucho, sobre todo si es de día y os lo podéis permitir porque hay más luz, lo pondría en 1/200 mínimo la velocidad de obturación. Entonces podéis grabar esas tomas muy estables y sacarle todo el partido posible a la estabilización por software que hace la cámara. De noche, mínimo 1/100, porque en 1/50 ya hemos visto que tiembla demasiado. Entonces yo lo pondría mínimo a 1/100 y toleraría un ligero tembleque a cambio de que se vea un poco mejor la imagen, entre algo más de luz al sensor y estabilice lo suficientemente bien. Pero ahora vamos a ver qué ocurre cuando ya de verdad hacemos una toma con mucho movimiento. He grabado una toma en la que voy bajando por una pendiente empinada varias veces con, de nuevo, las distintas velocidades de obturación, con 50, con 100 y con 200, para que veáis la diferencia abismal entre uno y otro cuando realmente la toma se mueve. Vamos a poner primero la que tiene la velocidad de obturación de 50. Ya veis que simplemente al andar ya se está notando. Y como veis, tiembla muchísimo. Ha temblado muchísimo toda la imagen. Ahora vamos a ver la misma toma, pero con velocidad de obturación de 1/100. Ya veis que se ve mucho más estable desde el principio. Y al bajar la cuesta, tiembla un poco, pero bueno, es aceptable. Digamos que alguien que lo esté viendo se puede comprar que tiemble eso al bajar la cuesta. Pero si hacemos esta misma toma en 1/100, ahí en 1/200 como antes, para que veáis, porque aquí es donde se nota de verdad la diferencia. Fijaos que no tiembla prácticamente nada con una velocidad de obturación de 1/200. ¿Veis? Súper nítido. ¿Por qué? Porque la velocidad de obturación es clave para la estabilización y hay que tenerlo en cuenta cuando usamos estas cámaras. A partir de aquí, pues bueno, ya tomáis las decisiones de qué velocidad de obturación os conviene dependiendo del caso y cuánto movimiento estáis dispuestos a asumir en vuestras tomas. Pero por lo menos sabéis cómo se solucionaría si tenéis un problema con la estabilización, que sería aumentando la velocidad de obturación prácticamente en todos los casos. Luego, ahora vamos a ver la reducción de ruido, es decir, cuando grabas con poca luz, tienes el problema de que evidentemente aparece ruido. Y estas cámaras tienen configuraciones que te permiten hacer una reducción de ruido de entre -2, que sería el mínimo, hasta 1, que sería el máximo de reducción de ruido. Yo recomiendo que durante el día lo pongáis en -2, porque como está bastante bien iluminado no va a haber prácticamente ruido. Y durante la noche en -1. 0 y 1, los valores de 0 y 1 tienen un problema y ahora lo vais a ver, la imagen se ve lavada. Es decir, se nota mucho que estás aplicando esa corrección de ruido, demasiado. Este primer vídeo que os voy a enseñar es con el valor de reducción de ruido en -2, que es la mínima, y veis que se ve ruido en la toma, evidentemente. También lo podéis corregir en postproducción, es decir, en vuestro editor podéis probar a buscarle el punto exacto. Pero si queréis ahorraros eso, ahora vamos a ver la toma con el -1 de reducción de ruido. Vemos que en esta toma hay un poquito menos de ruido que en la anterior. Bueno, realmente notablemente menos ruido, porque además tened en cuenta que conforme voy grabando va atardeciendo. Es decir, cada toma es un poco más de noche que la anterior, por lo que si se ve menos ruido, es bastante menos ruido que en la anterior, porque es un poco más de noche y un poco menos de luz. Entonces esta toma, la de con el valor -1, que es un poquito de reducción de ruido, se ve clara, es decir, se ve bien definida. Tiene ruido, evidentemente, porque está grabando con una cámara de acción en poca luz, va a tener ruido, bienvenido al mundo real, pero ha corregido un poco del ruido y se ve aceptablemente bien. ¿Qué ocurre si llegamos al valor de 0 de reducción de ruido? Aquí ya vemos que empieza a verse el fondo, si os fijáis, sobre todo en las casas y el césped del fondo se ve lavado, se empieza a ver ya lavado, como si pintas con ceras y luego lo expandes, pues un poco así. No se termina de ver del todo definida la toma.
Y ya si vamos a la máxima reducción de ruido, ya veis que se ve muy lavado, muy lavada la imagen. Y ese es el problema. Es por eso que mi recomendación es que durante el día le pongáis reducción de ruido de -2 y durante la noche -1. Porque vais a tener el mejor resultado, y si luego en postproducción queréis hacerle un poco más de reducción de ruido, lo podéis hacer. Y ya lo ajustáis con más precisión de lo que vais a poder ajustarlo en la cámara. Y nada, hasta aquí llega este vídeo. He hecho muchas más pruebas, lo que pasa es que este vídeo ya va a ser bastante largo y no quiero que lo sea más. Si tenéis cualquier tipo de duda o queréis que hable sobre otros aspectos de la cámara, haga otras pruebas distintas, también os interesa a lo mejor el uso bajo el agua, porque también he buceado con ella y demás, pues dejádmelo en los comentarios y podemos hacer otros vídeos. Nada, dicho esto, espero que os haya gustado, dale like, comentario, suscribíos, pasárselo a otros amigos aventureros y nos vemos hasta la próxima.